Reddit pregunta: ¿qué pensabas que la gente exageraba hasta que lo experimentaste tú mismo? ¿Qué historia no? 1. ¿Cómo es ser un primer respondiente en el lugar de un accidente? Mi profesor recalcaba que, sin importar cuánto entrenáramos, no podíamos estar verdaderamente preparados para lo que se siente, porque las personas reaccionan de formas muy distintas una vez que están en la situación. Algunas se quedan completamente catatónicas, otras se derrumban y lloran. Algunas entran en acción de inmediato, pero causan problemas porque no piensan. Otras se desmayan. No lo sabrás hasta que estés ahí parado. La primera vez que usé mi entrenamiento fue para mantener la presión sobre un hombre que tenía la mano destrozada por una máquina. Podía ver los tendones y las capas de grasa. Lo que más recuerdo es cuánto me dolían las manos después por haber apretado con tanta fuerza para detener el sangrado. ¿Qué historia no? 2. He tomado fentanilo varias veces con cirugías y no sé qué tan diferente sea ese colocón en comparación con las versiones que se venden en la calle, pero no estaba preparado para lo completamente real que se siente desconectarte del mundo y dejar de importar absolutamente todo. Uno podría pensar que sabe qué esperar porque la mayoría hemos sentido los efectos del alcohol o de otras drogas más suaves, así que intentas imaginar una versión más intensa de eso. Pero es otra cosa completamente distinta. Se siente como si te reprogramara el cerebro por completo. Y también es de esas cosas contra las que simplemente no puedes luchar. Hay personas que se emborrachan y no les gusta la sensación, y eso es comprensible, porque todavía queda suficiente de ti como para tener una opinión sobre lo que te está pasando. Pero con mis experiencias con el fentanilo, no sentía que tuviera derecho a opinar. No sé cómo alguien podría oponerse a esa sensación. De inmediato se volvió lo más fácil del mundo imaginar por qué alguien recurriría a eso para escapar de sus problemas. Ni siquiera es un subidón placentero en el sentido clásico. No sentí ninguna clase de euforia o placer. Físicamente solo me sentía aturdido, con visión en túnel. Pero más allá de eso, simplemente dejé de importar. Nada que ver con la apatía o la indiferencia que uno ha experimentado antes. No es como estar borracho y decidir conscientemente decir al carajo. Es como si literalmente no tuvieras acceso a la parte de tu cerebro que debería preocuparse por algo. Me lo inyectaron y, en menos de un minuto, ya me estaban metiendo cosas por la columna y haciendo de todo, y me daba exactamente igual. Podrían haber hecho lo que quisieran. ¿Qué historia no? 3. Solía tener el cabello hasta la mitad de los muslos. Mido 1,78 metros. Mi tipo de cabello es grueso y ondulado, y era tan pesado que solo podía llevarlo en una trenza porque cualquier otro peinado simplemente se caía. Tenía dolores de cabeza todo el tiempo. El cuero cabelludo me dolía constantemente y mi cuello siempre estaba increíblemente rígido, pero asumía que todos esos síntomas eran por estrés. Cuando fui al quiropráctico por el dolor de cuello, rápidamente se dio cuenta de que el peso de mi cabello era un problema. Literalmente me dijo: no creo que entiendas el daño que le estás haciendo a tu cuerpo por cargar esto todo el tiempo. Le respondí que el cabello no podía ser tan pesado y que estaba exagerando. Un mes o dos después, ya harta de que mi cabello se interpusiera cuando intentaba hacer cosas, decidí cortarlo hasta los hombros. Para sorpresa de todos menos mía, todo el dolor desapareció de inmediato. Me sentí como una cabezota de muñeco por un par de semanas hasta que me acostumbré a no tener ese peso encima. Sin más dolor de cabeza, sin más dolor de cuello, y no pienso dejar que mi cabeza vuelva a crecer tanto. ¿Qué historia no? 4. Dolor crónico. Entendía lo básico, que tener dolor constante debía ser bastante molesto, pero tener dolor crónico en la espalda y las articulaciones es simplemente debilitante. No puedo estar de pie más de un minuto porque el dolor me atraviesa la cabeza y me provoca mareos. Cada cosa que hago tengo que evaluarla. Vale la pena el dolor. Incluso para realizar tareas básicas necesito prepararme mentalmente. Todo duele y mi cabeza empieza a girar al azar. Cualquier tipo de ejercicio o actividad hace que todo duela aún más y mi frecuencia cardíaca sube a un mínimo de 130 latidos por minuto solo por caminar. Hay días en los que está tan mal que simplemente no puedo moverme. Estoy constantemente agotado y este dolor combinado con el cansancio me irrita tanto que termino desquitándome con las personas por nada. Estoy completamente enojado todo el tiempo. Súmale a eso una enfermedad mental crónica y tienes una bomba de tiempo que puede estallar con cualquier cosa mínima. Odio lo mucho que esto me ha moldeado y lo pesimista en lo que me he convertido. Estoy constantemente sobreestimulado por el dolor y no puedo pensar con claridad la mayoría de los días. En los pocos días en los que no tengo tantos problemas, lloro de alivio, sabiendo que al día siguiente tendré que despedirme de esa tranquilidad. Y lo mejor, solo tengo 21 años. No tengo idea de qué me pasa porque los doctores me descartan al instante. Eres demasiado joven para tener algún problema.
demasiado joven para sentirte así cada día desde hace casi 5 años. Nada parece ayudar, así que estoy jodido. Ningún médico me toma en serio, así que tendré que vivir con esta calidad de vida de mierda hasta que mágicamente sea lo suficientemente viejo como para que algo cuente como problema. Que se joda el dolor crónico y que se joda la gente que se niega a ayudarme. Tu historia no. 5. Gente en el bosque. Estaba visitando a un familiar, un consumidor empedernido de metanfetamina que no dejaba de mencionar e insistir que había gente en el bosque. Gente que aparentemente lo estaba acosando y molestando constantemente. Como con muchas de sus afirmaciones anteriores, supuse que solo era la metanfetamina hablando. Así que le dije que probablemente estaba equivocado y que mejor se echara una siesta, pero luego salí a fumar un cigarro. Eran como la 1 de la mañana y me quedé ahí en la oscuridad, mirando hacia la línea de árboles, cuando de repente un punto láser rojo salió del bosque y me dio directo en el ojo. Estuvo flotando sobre mi cara por unos segundos antes de que escuchara lo que sonó como un disparo de calibre .22. Y el láser desapareció. Carajo. Con metanfetamina o sin ella, el cabrón tenía razón. De verdad, había gente en el bosque y efectivamente estaban jodiendo a mi familiar en la vida real. Nota. Apostaría a que los responsables eran otros consumidores de metanfetamina, posiblemente competidores, llevando a cabo alguna idea metanfetamínica por alguna razón igualmente absurda. La moraleja de esta historia. La metanfetamina es mala, no la consumas. Y también no descartes automáticamente todo lo que diga un drogadicto como fantasías o tonterías. A veces alguien puede estar drogado y tener razón. Historia 6. ¿Qué tan rápido pasa el tiempo a medida que envejeces? Es algo realmente imposible de comprender cuando eres joven, porque durante la infancia tienes una percepción distinta del tiempo. Un año representa una décima parte de toda tu vida si tienes 10 años, y eso es muchísimo. Pero cuando tienes 50, un año es solo una 50ª parte de tu experiencia, así que pasa mucho más rápido en ese sentido relativo. Además, la etapa de bebé, la infancia, la adolescencia y la adultez joven son fases muy distintas de la vida, cada una con muchísimos cambios físicos, mentales, cognitivos e intelectuales. Por eso, cada etapa se siente como si hubiera sido toda una vida. Pero una vez que entras de lleno en la adultez, el resto es más o menos una sola fase larga. Para cuando llegas a los 20 y tantos, ya no estás atravesando grandes cambios neurológicos ni físicos. Todo se estabiliza y eso cambia tu manera de entender el pasado. Ya no se siente como otra vida, como la infancia, sino simplemente como hace unos años. Según mi experiencia, tus años 20 se sienten como una década normal. Tus años 30 se sienten como 6 o 7 años. Y ahora que tengo 45, te juro que recuerdo las llamadas de cumpleaños que recibí cuando cumplí 40 y no se siente como si eso hubiera sido hace 5 años. Para ponerlo en perspectiva, hace 5 años justo comenzaba lo del COVID. No sé, pero a mí eso me parece que fue hace máximo 3 años. En fin, todos los clichés son ciertos. El tiempo desaparece frente a tus ojos y si quieres hacer algo con tu vida, más te vale hacerlo ya. ¿Qué historia no? 7. La gripe. Siempre escuchaba a la gente decir, la gripe es solo un resfriado fuerte. Mi esposa y yo tuvimos gripe hace unos 7 años. Ella empezó con los síntomas un viernes, justo cuando yo tenía que ir a ayudar a una convención a 2 horas de distancia, en la cual era parte de la organización. Le compré sus medicamentos, la dejé acomodada en casa y, aunque me pidió que no fuera, sentí que no podía faltar porque era organizador. Llegué al centro esa misma tarde y empecé a dirigir un evento. Noté que me dolía un poco la garganta. A la mañana siguiente me levanté sintiéndome fatal. Como pude, bajé al desayuno del hotel, traté de comer algo y no pude. Como ya había dirigido las sesiones iniciales la noche anterior, los demás organizadores ya estaban al tanto y pudieron cubrir mis tareas, así que me regresé a la habitación. Después de unas horas, delirando en la cama, me sentí tan mal que ya no podía estar solo. Sentía que iba a desmayarme o a morirme y me dolía hasta el alma haber dejado sola a mi esposa estando también enferma. Unos compañeros de la convención regresaron al hotel y terminé yéndome con ellos al centro de convenciones, donde básicamente me acurruqué en un rincón hecho bola. Un amigo me obligó a tomar un poco de sopa como a las 8 o 9 de la noche, ya que no había comido nada en todo el día. Unos conocidos que iban de regreso a casa esa noche me llevaron en el coche y me dejaron en casa. Mi esposa también la estaba pasando muy mal, así que conseguimos una cita urgente con el médico el domingo. A ella sí la pudieron examinar porque tenía seguro. A mí no. Le hicieron un hisopado nasal y, unos minutos después, el médico regresó diciendo: «Tienes influenza». No recuerdo si era tipo C o D, nos tomó otro par de días recuperarnos por completo.
Desde entonces valoro realmente lo grave que puede ser la gripe. Nunca más la confundiré con un resfriado fuerte. Y desde ese año me pongo la vacuna contra la gripe religiosamente. Jamás quiero volver a pasar por eso. ¿Qué historia no? 8. He pasado más de 30 años pensando que los ovnis eran posibles, pero que probablemente todo tenía una explicación lógica o que la gente simplemente había malinterpretado lo que vio. Hasta que, hace un par de veranos, mientras acampaba con un amigo, vi uno. Solo puedo describirlo como algo completamente imposible. Estábamos mirando las estrellas junto a la fogata cuando vimos un punto de luz apareciendo en el horizonte. En unos 3 o 4 segundos, esa luz se volvió intensamente brillante, dirigiéndose directamente hacia nosotros y hacia la bahía que estábamos observando. Eran poco después de la medianoche. Iluminó toda la bahía. La forma en que volaba o se desplazaba no tenía ningún sentido. Solo se veía como un orbe de luz blanco a su lado brillante. Una vez dentro de la bahía, hizo un movimiento en zigzag, como cuando apuntas con un láser a la pared, y luego se detuvo brevemente justo encima de la superficie del agua. En ese brevísimo instante, la luz se reflejó en el agua y eso fue suficiente para que viéramos que había un objeto metálico físico. Y en un segundo más, aceleró instantáneamente, como a velocidad warp, hacia el cielo y desapareció. Todo esto sucedió en un lapso de 5 o 6 segundos. Algo que al principio pensamos que era una estrella fugaz, de repente estaba en la bahía frente a nosotros y luego, ¡boom!, de vuelta al espacio. Nunca he sentido algo como eso. Fue una confusión total de cuerpo y mente. Mi amigo y yo nos quedamos completamente en silencio durante esos 5 o 6 segundos. Y apenas desapareció, rompió el silencio diciendo: ¿qué fue eso? Acto seguido, ambos nos pusimos a gritar como locos. ¿Qué historia no? 9. Yo solía respaldar a la policía. Pensaba que eran los buenos, que estaban para proteger y servir. Ya no creo en nada de eso. Cada policía que conozco votó con gusto por un delincuente que agredió sexualmente a una mujer, en lugar de por una exfiscal que nunca ha tenido problemas con la ley ni ha dañado a nadie. Ahora veo que la policía es como un movimiento malo. Es una especie de culto compuesto en su mayoría por hombres blancos heterosexuales y las mujeres que lo siguen ciegamente sufren de pensamiento grupal. En realidad, no les importa ni la ley ni proteger al público. Trump acaba de indultar a cientos de traidores criminales que golpearon a oficiales de policía y los policías que conozco aplaudieron su liberación. Ya no puedo respaldar al azul. ¿Qué historia no? 10. La diferencia entre unas bocinas baratas y unas de buena calidad no es solo que escuches mejor, es que experimentas la música de una forma totalmente distinta y mejor. Te conmueve más, te atrapa, manipula tus emociones, pinta tu mente con 1000 colores. Vendí equipo de audio en Circuit City a principios de los 2000 y nunca llegué a tener esa experiencia, porque la mayoría de lo que ofrecíamos era práctico, pero no particularmente bueno. El equipo que usábamos era mediocre y tengo dudas sobre la calidad de los archivos MP3 que usábamos como fuente. Así que pensé que ya lo sabía todo y que no tenía mucho sentido gastar tanto en bocinas. Algo de gama media era suficiente para la mayoría. Cuando finalmente conseguí un buen trabajo y tenía algo extra, compré unas por 350 en oferta. Fue como ponerme lentes por primera vez. Años después armé una pequeña sala multimedia y actualicé a unas focal. Ahí fue cuando empezamos a jugar. En serio, lloré la primera vez que las escuché bien configuradas. Odio cuando la gente usa la palabra musical para describir unas bocinas, pero no se me ocurre otra mejor. Hacen que la música se sienta como debería sentirse. Y sobre los subwoofers, todo lo anterior, pero llevado al siguiente nivel. Si solo has escuchado tus canciones favoritas en una barra de sonido o en un home theater con un subwoofer pequeño de 8 pulgadas que puedes levantar con una sola mano, entonces nunca has escuchado realmente tus canciones favoritas.